Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Si me preguntas hoy cuál es uno de esos no negociables en mi vida, de esos pilares para estar bien, sin dudar mi respuesta es tener un buen descanso, dormir bien, descansar de verdad. Pero hace algunos años esa no habría sido mi respuesta. Durante mucho tiempo el descanso no fue una prioridad para mí. Creo que ni siquiera lo cuestionaba, o sea, asumía que dormir era simplemente apagar el cuerpo y la mente por unas horas para poder seguir funcionando al día siguiente y nada más. Nunca me puse a analizar la calidad de mi sueño, en cómo me sentía al despertar, en qué tanto influía el lugar donde dormía o los hábitos que tenía en torno al sueño. Y si voy un poco más profundo, mucho menos me ponía a analizar en qué frecuencia vibratoria me iba a dormir y lo importante que eso es también para regenerarnos a nivel energético, mientras el cuerpo también hace lo suyo en el plano físico. Y creo que en un punto nos acostumbramos a dormir mal, a despertarnos cansados, a tener un sueño interrumpido, liviano, poco reparador, y lo damos por hecho hasta que, algo cambia, o el cuerpo empieza a pasar factura, o simplemente llega un momento en el que ya no queremos seguir funcionando en modo automático. En mi caso, ese momento llegó con este cambio de conciencia, de querer empezar a cuidar más mi energía y la de mi casa, y a tomar decisiones diferentes. Hoy el descanso es una de las cosas que más cuido, y no solo porque me gusta dormir, que sí, pero también porque ahora entiendo lo vital que es, porque cuando descanso bien, todo fluye mejor. Estoy más clara, más creativa, más presente, más viva. Por suerte nunca sufrí de insomnio crónico, pero sí atravesé distintas temporadas en las que claramente no descansaba bien. Me despertaba cansada, dormía pocas horas, pero nunca le di demasiada importancia. Y la peor temporada de descanso definitivamente fue mi época universitaria. Y si hay arquitectos o arquitectas escuchando esto, probablemente se sientan identificados. En mi tiempo, hablo de hace unos 10, 12 años, no sé cómo sea hoy, la carrera de arquitectura se caracterizaba obviamente por estas entregas eternas de proyectos. El tiempo no alcanzaba y habían semanas en las que dormir era casi un lujo. Habían noches previas a las entregas en las que directamente no dormíamos. Era una locura, claramente otra conciencia, otra edad, otras prioridades. Era más joven, estaba empezando mis 20s, sí, pero también estaba desconectada de algo tan básico como el descanso. La prioridad era cumplir, rendir, entregar. Era el estudio por encima del bienestar, como si fueran dos cosas separadas que no pueden coexistir. Pero ya una vez graduada y a lo largo de las distintas etapas y casas en las que viví, hubo épocas en las que descansaba mejor y otras no tanto. Nunca llegué al punto de no poder dormir durante días, pero sí hubo temporadas en las que mi descanso era más profundo y otras en las que me costaba más. Y hoy sé que no es casualidad. Pero en general, como te decía, no le daba demasiada importancia al espacio donde dormía o a cómo dormía, y tampoco a los hábitos que tenía en torno al sueño. Hoy, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que no había una verdadera higiene del sueño, ni en mis rutinas, ni en mis hábitos, ni en mis espacios. Y es que tener una buena higiene del sueño no se trata solo de acostarse a la misma hora, de dejar el celular, de no ver pantallas, de cuidar de la alimentación. Es un conjunto de estos hábitos, sí, pero también implica la forma en la que nos vinculamos con la energía de nuestro dormitorio, con los estímulos que nos rodean, con los objetos que permitimos que nos acompañen mientras dormimos. Tiene que ver con cómo está condicionado ese espacio, qué transmite, cómo nos envuelve, cómo nos contiene, cómo sostiene ese descanso. Con los años y probablemente gracias a estos cambios de hábitos y de conciencia que he venido integrando,
El descanso se ha vuelto algo sagrado para mí. Y el Feng Shui sin duda me ha dado herramientas muy valiosas, no solo para aplicar en mi espacio, sino también para entender más profundamente cómo el entorno influye en la calidad de nuestro sueño. Hoy sé que una correcta disposición de mobiliario puede marcar una gran diferencia, que una buena orientación mejora notablemente el descanso y que muchas veces la energía del espacio, esa que activamos cada noche al dormir, puede ser una de las causas por las que alguien no logra descansar bien. Y en mi experiencia como consultora de Feng Shui, puedo decir que el sueño, o más bien dicho, la falta de él, es un tema recurrente. He acompañado a personas que no logran dormir casi nada, otras que se despiertan varias veces durante la noche o que duermen pero se levantan sintiéndose agotadas, con dolores. Y aunque los problemas del descanso pueden tener múltiples causas, hay algo que todas estas personas comparten, que es el impacto que eso tiene en su bienestar general y en su calidad de vida. Y si bien se habla mucho del estrés, de la alimentación, de las rutinas, siento que no se menciona lo suficiente el rol que puede tener el espacio en el que dormimos noche tras noche. Por eso grabar este episodio me emociona porque sé que puede aportar claridad y sobre todo invitar a mirar el descanso desde una perspectiva más amplia, a reconocer nuestro lugar de descanso no solo como una posible causa del mal dormir, sino también como parte fundamental de la solución. Y para dar un poco de contexto, me parece importante hablar sobre qué pasa cuando descansamos bien y también qué pasa cuando no. Porque dormir no es simplemente desconectarse del mundo por unas horas. Durante el sueño, el cuerpo realiza procesos profundamente regenerativos. El descanso es un mecanismo biológico de restauración, es un momento de reordenamiento interno, de integración, y cuando descansamos bien, el cuerpo se regenera, las células se reparan, el sistema inmunológico se fortalece, disminuye el riesgo de enfermedades graves y problemas cardiovasculares, se estabiliza el sistema hormonal, mejora la claridad mental, la concentración, la toma de decisiones, mejora el rendimiento intelectual, disminuye el estrés, la irritabilidad, los cambios de humor, mejora nuestra capacidad de vincularnos mejor con otras personas, mejora la coordinación y el equilibrio y se reduce el riesgo de accidentes. De hecho, miles de accidentes al año están vinculados a la falta del sueño. Y en general, cuando dormimos bien, cuando descansamos, nos sentimos más creativos, más presentes, con mayor vitalidad. Según las recomendaciones actuales, un adulto necesita al menos 7 horas de sueño cada noche. Un adolescente necesita entre 8 y 10 horas y los niños en edad escolar entre 9 y 12 horas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese descanso no ocurre? Dormir mal no es solo estar cansados, es vivir en modo supervivencia y cuando se vuelve crónico, sus efectos se sienten y se acumulan en todos los niveles. Cuando no dormimos bien aparece la fatiga crónica, que es esta sensación de agotamiento físico y mental. Se interrumpe el ciclo de regeneración celular y pueden haber desequilibrios hormonales, se debilita el sistema inmunológico y nos volvemos más propensos a enfermar. Afecta obviamente nuestra salud mental, aumenta el riesgo de ansiedad, de depresión, de trastornos en el estado de ánimo. La persona también se vuelve más reactiva, más irritable, emocionalmente vulnerable. Se deterioran las funciones cognitivas, la concentración disminuye, la memoria se afecta y aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. También se compromete el rendimiento físico, la motivación, la capacidad de recuperación muscular, aumenta el riesgo de accidentes domésticos, laborales o viales, aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como la hipertensión o la obesidad y acelera procesos de envejecimiento prematuro. En general, como ves, no tener un buen descanso disminuye notablemente la calidad de vida. Hay una estadística que cuando la leí me dejó impresionada. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 40% de la población mundial sufre de algún problema relacionado con el sueño. 40%, casi la mitad del planeta. Y sin ir muy lejos, hace un par de días hice una encuesta en Instagram preguntando sobre la calidad del descanso y más de la mitad de las personas que me respondieron dijeron que no duermen bien. Así que sí, es una estadística que se mantiene a una escala más micro
Y lo curioso es que a pesar de lo común que es este problema, muchas veces en lo cotidiano se sigue hablando del sueño como si fuera algo sencillo. Lo damos por sentado, como si fuera automático. Pero cualquier persona que haya atravesado una etapa de mal descanso o sufra directamente de un trastorno del sueño sabe que no es tan fácil como parece. Para muchas personas, dormir bien se vuelve literalmente misión imposible. Hay quienes no logran conciliar el sueño, hay quienes se despiertan cada 2 o 3 horas, hay quienes duermen 8 horas completas, pero se levantan sintiendo que no descansaron nada. Y es que las causas pueden ser miles. Algunas están directamente relacionadas con el cuerpo, con el sistema nervioso, trastornos como el insomnio crónico, la apnea del sueño, el síndrome de las piernas inquietas, ronquidos. Hay muchos trastornos relacionados, pero otras causas tienen que ver más con lo emocional y lo mental, el estrés, la ansiedad, los pensamientos repetitivos, las preocupaciones, la sobrecarga mental. Y también está el factor hábitos, comer muy tarde, tomar cafeína por la noche, irse a dormir con el teléfono en la mano, estar rodeados de estímulos intensos justo antes de acostarnos. Pero a todo esto se le suma un aspecto del que se habla muy poco y que es clave, el entorno en el que dormimos, porque no se trata solo de lo que hacemos antes de dormir, también importa dónde lo hacemos, cómo está ese espacio, qué energía sostiene, qué nos transmite, cómo nos contiene. Y cuando hablamos del descanso, creo que es importante abordarlo desde 2 enfoques. El primero, cuando la causa del mal descanso tiene que ver con uno mismo, con nuestro estado físico, emocional o mental, o con ciertos hábitos que interfieren en nuestro descanso. Y el segundo, cuando la causa del mal descanso está en el espacio en el que dormimos cada noche, ya sea por la disposición del mobiliario, por cómo está acondicionado el espacio, por la estrella o energía que activamos cada noche al dormir o por posibles geopatías. Yo creo que separar estos 2 enfoques puede ayudarnos a detectar con mayor claridad dónde está la causa que está afectando nuestro descanso, sí, pero también es importante entender que en realidad muchas veces estos 2 enfoques se entrelazan porque nuestro espacio no está desconectado de nosotros, al contrario, es una extensión nuestra. Por ejemplo, si internamente a nivel emocional estamos viviendo mucho caos, es muy probable que eso también se refleje en nuestro espacio con desorden y acumulación. El caos externo muchas veces es un reflejo del caos interno y cuando nuestro dormitorio se vuelve un lugar saturado, sobrecargado o desordenado, la energía se densifica y eso genera bloqueos energéticos que pueden dificultar enormemente que podamos descansar de forma profunda y reparadora. O al revés, puede que la energía de nuestra casa nos genere irritabilidad, ansiedad o nos mantenga en un estado de alerta, lo que termina alterando nuestro estado emocional. Entonces, es algo que en muchas ocasiones se retroalimenta. En otras ocasiones no. La causa está o directamente relacionada con uno o con el espacio. Y cuando la causa está más del lado personal, puede tener que ver con trastornos del sueño, como los que mencioné anteriormente, el insomnio, la apnea del sueño, los ronquidos, terrores nocturnos, sonambulismo, hay varios. Y este no es mi campo de expertise, por eso no voy a profundizar en esto, pero sí es importante reconocerlo como parte fundamental de la ecuación. Y existen profesionales formados específicamente en la medicina del sueño que pueden acompañar a las personas que están atravesando una situación así. Lo que sí quiero hacer en este episodio es sumar otro ingrediente a la ecuación, ampliar la perspectiva, el rol del hogar, el rol del dormitorio, el rol de ese espacio que habitamos cada noche y que muchas veces sin saberlo está jugando un papel fundamental en cómo dormimos. Entonces, mi intención es ayudarte a observar tu espacio desde otro lugar, explorar cómo puede estar influyendo en tu descanso, qué señales podrías empezar a notar y qué acciones pueden ayudarte a transformar tu dormitorio en un espacio que de verdad te sostenga, no solo desde lo estético y funcional, sino también desde lo energético. Por eso, de lo primero que quiero hablarte es de las estrellas.
¿Qué son las estrellas? En Feng Shui clásico se conoce como estrellas a los 9 tipos diferentes de energías que habitan en una casa o en cualquier construcción. En el episodio sobre la carta natal de tu hogar, que me parece que es el número 4, hablo más en detalle sobre esto, sobre esta base energética que cada espacio retiene desde el momento de su nacimiento y que se estudia a través del Feng Shui clásico. Sobre las estrellas hay muchísimo para decir y tengo pensado hacerlo en próximos episodios, pero por ahora lo que quiero que te lleves es que cada sector de tu casa está configurado por diferentes tipos de energía a las que de acá en adelante me voy a referir como estrellas. Algunas de estas estrellas se activan con el movimiento, con la apertura, con actividades yang, es decir, dinámicas de acción. Y cuando están activas, según cómo interactúen entre sí, de cómo esté dispuesto el espacio, del periodo del tiempo actual y de las personas que habiten en él, pueden influir de forma favorable o desfavorable en temas como las relaciones, como la economía, como el trabajo, como las oportunidades. Y hay otras estrellas que se activan con el reposo, con la oscuridad, con el silencio, con actividades yin, como dormir, meditar, leer, incluso trabajar sentado durante muchas horas. Esta energía influye principalmente en la salud, en las emociones, en el carácter, en la calidad del sueño. Y como te imaginarás, cuando dormimos estamos activando esta energía yin durante varias horas, todas las noches. Entonces, la estrella que está en ese sector donde dormimos nos influye y nos afecta directamente, de forma favorable o no. Cada estrella tiene sus propias características, pertenece a un elemento, se asocia con ciertos órganos y partes del cuerpo, tiene un tipo de influencia específica y hay 2 estrellas que puntualmente se conocen como estrellas de insomnio porque perturban el descanso. Y si justo en tu dormitorio se encuentran esas estrellas, o sea, se encuentra en un sector donde estas energías están activas, es muy probable que tengas dificultades para dormir. En algunos casos cuesta conciliar el sueño, no duermes directamente, no puedes dormir, o en otros casos te despiertas varias veces en la noche, cada 2 o 3 horas, o hay casos en los que sí puedes dormir, pero sientes que no logras descansar. Hay otra estrella que sin ser considerada directamente de insomnio puede generar calor corporal, incomodidad, sudoraciones, movimientos involuntarios, que obviamente todo esto altera la profundidad y la calidad del descanso. Entonces, ¿cómo saber qué energía estamos activando cada noche al dormir? Bueno, esa información se obtiene a través del mapa energético de tu casa, que se calcula con un estudio de Feng Shui clásico, y en mi experiencia, cada vez que he encontrado que una persona duerme sobre una de estas estrellas de insomnio, coincide con que su descanso es malo. La buena noticia es que esto se puede corregir fácilmente. Una vez que se identifica la estrella que está activa y a qué elemento pertenece, se puede armonizar como el elemento que la debilita, por ejemplo a través del color, de los materiales, de las formas. Y esto funciona, lo he comprobado muchas veces y los cambios suelen sentirse pronto. Pero claro, primero hay que conocer el mapa energético del espacio. Y te digo algo más, cuando una persona conoce las energías, las estrellas de su hogar, algo pasa, como que hay un antes y un después, no solo en su calidad del sueño, sino en su día a día. Porque no solo se puede armonizar el espacio y mejorar el bienestar, sino también entender cosas que antes parecían casualidades o mala suerte o buena suerte o coincidencias. Y que en realidad cuando uno entiende, cuando uno sabe qué energía está influyendo en el día a día, como que todo empieza a cobrar sentido, como que se unen todas estas piezas del rompecabezas y es profundamente sanador. Pero volviendo al sueño, mi recomendación es que si sospechas que tu dormitorio podría estar influido por alguna energía de este tipo que te impide descansar bien, consideres hacer un estudio de Feng Shui clásico. Si tienes un consultor de confianza, pregúntale y bueno, si te gustaría que lo veamos juntas, me puedes escribir. Pero más allá del mapa energético, hay otros factores que también pueden estar interfiriendo en el descanso y uno de los más comunes son las geopatías.
Las geopatías son alteraciones del campo magnético de la Tierra que afectan nuestro equilibrio energético y nuestra calidad del sueño. Por ejemplo, están las corrientes de agua subterráneas que pueden alterar la función de la glándula pineal, que es la encargada de producir melatonina, y la falta de producción de esta hormona puede estar relacionada directamente con problemas de sueño. También están las líneas Hartmann y las líneas Curry, que son redes geomagnéticas que recorren la Tierra. Las Hartmann se orientan de norte a sur y de este a oeste, formando una especie de cuadrícula, y las Curry se orientan en diagonal y aparecen cada 6 y 8 metros. Y bueno, el punto es que estar por periodos prolongados en estos cruces de líneas es muy perjudicial, no solo para nuestro descanso, sino también para nuestra salud. Dormir justo sobre una geopatía puede generar insomnio, sudoraciones nocturnas, pero también dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de riñones. Y muchas veces las personas que se despiertan siempre entre las 2 y las 4 de la mañana están sobre una de estas zonas. ¿Cómo se detectan? Bueno, a través de la radiestesia. Hay profesionales que se dedican a hacer estos estudios y yo siempre lo recomiendo cuando en una consulta no encuentro una causa energética clara en el mapa de estrellas que pueda estar generando estos problemas. Y la verdad es que la radiestesia es una herramienta que complementa perfectamente el Feng Shui. Algo que también podría estar interfiriendo con tu descanso es la orientación en la que estás durmiendo. Desde el Feng Shui clásico existe una rama del sistema Basai que permite calcular cuáles son tus orientaciones personales favorables y desfavorables basadas en tu fecha de nacimiento. Este es un cálculo que es simple de hacer y a diferencia de los puntos anteriores que requieren una intervención profesional, saber cuáles son tus mejores orientaciones es algo que puedes calcular por ti mismo. Y en la descripción de este episodio te dejo una guía paso a paso para que puedas averiguarlo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando pasamos muchas horas, como sucede al dormir, orientados en una dirección que no nos favorece, nuestro cuerpo lo siente. Es común que sintamos molestias como dolores físicos, irritabilidad, por lo que esto puede interferir en un descanso reparador. Y conocer tus mejores orientaciones puede ayudarte a hacer pequeños ajustes que generan una gran diferencia. A veces con mover ligeramente la cama o el lugar donde apoyas la cabeza puede ser suficiente para que tu cuerpo comience a descansar mejor. Y otro de los factores que puede estar afectando tu descanso es cómo está configurado el espacio donde duermes. Y con esto no me refiero a la decoración, sino a cuestiones mucho más concretas, desde la disposición del mobiliario hasta la contaminación electromagnética generada por ciertos aparatos presentes en el dormitorio. Y acá quiero darte unas recomendaciones generales que puedes aplicar en tu espacio si quisieras hoy mismo. Entonces, empecemos por lo básico, la cama. La cama es el mueble más importante del dormitorio y su ubicación influye directamente en la calidad del descanso. La cabecera debe estar apoyada en una pared sólida, una pared que no tenga ni puertas ni ventanas y debe contar con un respaldo firme. Lo ideal es que la cama esté dispuesta de modo en que tengas una visual clara hacia la puerta de entrada, pero sin estar alineada directamente con ella, o sea, que tus pies no apunten hacia la salida. Esta posición de control visual permite que a nivel subconsciente nos sintamos más seguros en el espacio y por ende podamos descansar mejor. Hay que evitar respaldos metálicos, de barrotes, con listones separados o con agujeros. Si no conoces las estrellas que hay en ese sector de tu dormitorio, donde está ubicada la cama, te recomiendo que el respaldo y la pared donde apoyas la cama sea de un color neutro, como el beige. También es recomendable evitar camas con cajoneras o con almacenamiento debajo. El ki debe poder circular libremente por todo el espacio, incluyendo por debajo de la cama. Hay que evitar estantes, vigas, ventiladores, lámparas pesadas sobre la cama. Nada tiene que estar encima de ti cuando duermes. Hay que cuidar que no hayan estas flechas envenenadas, es decir, formas agresivas que apuntan directamente hacia la cama y hacia ti, como esquinas de muebles, ángulos rectos, columnas y todas estas cosas como lo que dije, como los ventiladores, las vigas, las lámparas que pueden estar generando que haya un flujo directo y agresivo de ki hacia el lugar donde duermes cada noche. Si tu dormitorio está al final de un pasillo largo,
Considera mantener la puerta cerrada por las noches porque los pasillos son conductores de ki rápido y por ende agresivo, entonces es mejor que no impacte directamente en el dormitorio donde estás durmiendo. Hay que evitar que la pared donde está apoyado el cabecero de la cama no esté llena de instalaciones eléctricas o cajas de luz, lo que me lleva al siguiente punto, la contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética artificial es uno de los factores que no solo afectan el descanso, sino la salud. Algunos de los aparatos y fuentes que la generan son los celulares, los routers de Wi-Fi, algunos electrodomésticos, los teléfonos inalámbricos, los sensores de alarma, televisores, cajas eléctricas, instalaciones defectuosas, transformadores. Y obviamente, mientras mayor sea la exposición a estos campos, mayor va a ser su impacto. Y algunos efectos comunes en el descanso son el bruxismo, el insomnio, despertares frecuentes, sobre todo entre las 3 y las 4 de la mañana, como pasaba también con las geopatías, sudoraciones nocturnas, zumbidos o pitidos en los oídos. ¿Y qué puedes hacer para reducir esta exposición? Lo primero es no dormir con el celular al lado. Hay que dejarlo fuera del dormitorio, ponerlo en modo avión. Si dependes de la alarma que está en el celular, considera usar alarma pilas. Hay que evitar tener el router adentro de la habitación. Si puedes, también desconecta el Wi-Fi por la noche. Si tienes la televisión en el dormitorio, desconéctala y cúbrela durante la noche porque actúa como un espejo, que ya voy a hablar de ellos. Tampoco duermas con ningún smartwatch, ningún dispositivo electrónico pegado al cuerpo. Desenchufa todo lo que no sea necesario. Y asegúrate de que tu instalación eléctrica sea segura, esté actualizada, tenga una buena toma tierra. Y nunca está de más hacer un estudio de radiaciones artificiales para medir con precisión la presencia de estos campos. Muchos profesionales que se dedican a la radiestesia o a la geobiología también hacen estas mediciones de electromagnetismo. Así que bueno, vamos al siguiente punto, que son los espejos. Los espejos tienen una energía muy yang y si te reflejan mientras duermes, tu cerebro, la parte reptil de tu cerebro, que es la encargada de las funciones primitivas y de supervivencia, permanece en alerta. Entonces esto impide que te puedas relajar profundamente. Si tienes un espejo frente a la cama o de costado, lo mejor es sacarlo o cubrirlo durante la noche. Y lo mismo aplica para la televisión apagada, como te decía, su superficie actúa como un espejo. Y lo ideal sería que no esté en el dormitorio, pero si no puedes evitarlo, al menos cúbrela con una tela a la noche cuando duermes, o puedes elegir un mueble que tenga puertas corredizas. En el dormitorio lo importante es crear una energía más yin. En el dormitorio debe predominar esta energía de calma, de recogimiento, de contención. Y para eso la luz debe ser cálida y tenue. Hay que tener una lámpara en cada mesa de noche, así no se depende de la luz general, que suele ser más fuerte. En cuanto a los cuadros e imágenes, estos deben transmitir armonía y paz. Si tienes fotografías, que sean solo de las personas que duermen en ese espacio. No se recomienda que la zona del descanso y la del trabajo estén en el mismo ambiente, pero si no tienes opción y trabajas desde tu dormitorio, ventila y despeja bien el espacio después de trabajar para no llevar esa energía a la hora de dormir. En cuanto a los colores, bueno, van a depender 100% del mapa energético del espacio, pero en líneas generales, si no conoces el mapa energético, evita que hayan tonos demasiado vivos o demasiado oscuros o demasiado fríos. No tengas fuentes de agua, no tengas peceras en el dormitorio, evita la sobreacumulación. Evita que sea un espacio con demasiados objetos porque genera saturación visual y energética. Mantén el ambiente limpio y ordenado, usa textiles de fibras naturales, las sábanas, las almohadas, el colchón debe ser de buena calidad y estar en buen estado. Asegúrate de que la habitación esté bien oscura por las noches, eso también es súper importante. Así que bueno, como puedes ver, son muchas cosas que se pueden ir modificando. Obviamente son recomendaciones generales, pero suman un montón. Hacen que el espacio en el que dormimos cada noche se vuelva un aliado para el descanso y no una piedra en el zapato. Si sientes, si sabes, si intuyes que la causa de tu mal descanso no está en tus hábitos de sueño,
que no sufres ningún trastorno del sueño, que estás manteniendo hábitos saludables que te permitan tener una buena higiene del sueño, pero aún así no descansas bien, entonces probablemente la causa esté en tu espacio. Es más, puedes preguntarte si la última vez que dormiste fuera de casa mejoró tu descanso. Eso ya te puede dar una pista demasiado clara. Si estás atravesando una etapa en la que no logras descansar bien, no te quedes con la idea de que el problema está solo en ti. No se trata solo de tu cuerpo, de tus emociones o de tus hábitos, aunque obviamente que todo esto es muy, muy, muy importante. Pero también se trata del espacio que te rodea. Nuestro dormitorio no es un simple escenario donde ocurre el descanso, es un actor fundamental. Por eso es tan importante, así como miramos hacia adentro, poder mirar, en este caso, hacia afuera, hacia nuestro entorno, analizar cómo está configurado y entender que la higiene del sueño no se limita a lo que hacemos con nuestra salud física, mental y emocional, sino también con la salud del espacio donde cada noche dormimos. Quiero compartirte cómo es mi rutina de la noche y cómo yo me apoyo de mi espacio, no desde un lugar de esto es lo que hay que hacer, sino desde mi simple experiencia personal, que por supuesto no reemplaza la atención de un profesional, especialmente si hay un trastorno del sueño de base, pero sí creo que podría inspirarte. En mi caso, como te dije, nunca he sufrido de insomnio crónico, pero sí he notado cómo distintos momentos de mi vida y distintas casas han influido mucho en la calidad de mi descanso y haber entendido a través de mi estudio en el Feng Shui, pero también de hacer un análisis honesto en retrospectiva en el que me di cuenta de que varias de las temporadas de mal sueño han tenido que ver con la falta de atención en mi espacio, fue clave. Entonces hoy con este conocimiento adquirido y obviamente con el apoyo que me he dado en el Feng Shui, he podido crear un entorno óptimo para un buen descanso. Para empezar, mi dormitorio tiene esta energía predominantemente yin. Es un espacio que está exclusivamente destinado al descanso, donde sobre todo realizo actividades pasivas como leer, a veces escribir y obviamente dormir. Eso hace que con el tiempo, como que mi energía, mi cuerpo, reconozcan ese entorno como un lugar de calma. Es un espacio donde no hay lugar para la estimulación innecesaria. Tengo mis muebles, tengo algo de deco, muy poquito, no tengo casi cuadros ni fotos. Mis luces de velador son cálidas y de hecho casi siempre son las únicas que prendo, las generales casi nunca. La cama está bien posicionada, tengo un buen respaldo, apoyo contra una pared sólida, desde donde estoy acostada puedo ver la puerta sin estar directamente enfrentada a ella y eso ya me da una sensación de seguridad y control visual que me ayuda muchísimo. En cuanto a la orientación, por suerte la disposición de mi dormitorio permite que mi cama esté alineada con una de mis mejores orientaciones, pero esto no siempre es algo que se puede cumplir. Por ejemplo, mi esposo no duerme en una de las suyas y bueno, esto a veces pasa, ¿no? Cuando la cama se comparte en pareja, no van a poder estar los dos bien orientados siempre. Si uno tiene su mejor orientación al este, por ejemplo, y otro al oeste, es imposible. Uno va a poder estar bien orientado y el otro no, a menos de que se ponga al revés, que tampoco es lo ideal. En el sector donde está mi cama no hay una estrella de insomnio, entonces en ese sentido no tengo mucho problema, pero si lo hubiera, habría armonizado con los colores o materiales del elemento que debilita esa estrella, como siempre recomiendo en mis asesorías. En cuanto a lo tecnológico, no tengo el router del Wi-Fi en la habitación, lo tengo en la sala, pero igual prefiero desconectarlo todas las noches. El celular lo dejo cargándose en el baño, lejos de mí. Tampoco tengo espejos que me reflejen, ni estantes, ni vigas, ni lámparas pesadas sobre la cama y sobre mí. Las cortinas son blackout, bloquean muy bien la luz exterior, los textiles son suaves, todo lo que tengo es como muy acogedor y eso es muy importante porque tener sábanas o edredones de telas que te den confort, que te den comodidad, que no te generen picor, es muy importante. Si tienes algo que en realidad no te hace sentir bien, va inevitablemente afectar tu descanso. Cualquier cosa que te haga sentir incómodo te va a afectar, ya sea los textiles, pero también las almohadas, el colchón, son súper importantes. El colchón es una inversión, es preferible ahorrar para uno bueno que para una televisión, en mi opinión. Pero bueno, eso en cuanto a mi espacio. Después, en cuanto a mis hábitos, una hora antes de irme a acostar ya empiezo como a bajar el ritmo. Apago las luces fuertes de toda la casa,
dejo solo la iluminación puntual cálida, evito las pantallas de la computadora o de la televisión, incluso del celular. Hago un pequeño reset del espacio, o sea, ordeno. Más allá de los días de limpieza y de los de limpieza profunda, todas las noches dejo ordenado lo que durante el día va saliéndose de su sitio, ¿no? Y no me toma demasiado tiempo, son 5 o 10 minutos, depende, pero hacer eso ya me ordena internamente también. Para mí no es lo mismo irme a dormir sabiendo que dejé todo desordenado que sabiendo que todo está en su lugar. No sé si es algo muy propio de Virgo, tengo mi ascendente y mi luna muy fuerte en este signo, pero bueno, es algo que a mí me hace bien y me da calma. También me gusta dejar todo listo para el día siguiente, o sea, en mi espacio de trabajo dejar todo preparado para el otro día, por ejemplo, abrir la computadora y que estén los archivos o documentos que voy a necesitar, cerrar las pestañas innecesarias que quedaron abiertas de ese día de trabajo, dejar el aceite esencial que uso para trabajar al lado de la computadora, también el reloj de arena que uso en los lapsos de trabajo enfocado, cargar el humidificador con agua, así ya al día siguiente solo tengo que aplastar el botón de encendido. Algo que también me gusta dejar listo es mi diario, donde escribo cada mañana en un rincón de mi sala, donde me gusta hacerlo, y ya lo dejo ahí con el esfero o con la virome o como se diga. Y bueno, en este punto, ya cuando dejo todo acomodado para el día siguiente, ya también dejo mi celular cargándose en el baño, ya no lo uso más. Y cuando me voy para la cama, después de mi rutina de higiene personal, me encanta perfumar las sábanas con una mezcla que yo mismo hice en base a aceite esencial de lavanda. En el dormitorio no tengo humidificador, prefiero utilizar los aceites esenciales de otra forma, por ejemplo en spray, también en unas gotitas en las muñecas, detrás de las orejas. Para mi rutina de la noche siempre uso lavanda. Después también hago una meditación corta. Acá ya las revoluciones bajan por completo. Este último tiempo estoy apoyándome también del sonido y de la vibración del cuenco tibetano. Estoy haciendo una formación de masaje sonoro armónico, o sea, para apoyar el cuenco sobre el cuerpo y hacerlo vibrar. Entonces ya me doy una especie de automasaje en algunos puntos y eso también me deja en un estado total de calma y armonía. Y como última cosa que hago es leer un poco. Usualmente leo 2 libros en paralelo, entonces el que llevo a la cama es uno de un tema más suave, que no sea una lectura de estudio o muy complicada, a eso me refiero. Y algo súper importante es que casi todos los días, salvo, no sé, algún sábado o viernes, me estoy yendo a la cama a la misma hora. Eso desde que se volvió un hábito siento que me ordenó un montón y mejoró mucho mi calidad del sueño. Así que como ves, es una combinación entre cómo me apoyo de mi espacio y de mis hábitos. Es esta danza entre la energía no solo de mi dormitorio, sino la energía general de mi casa y mi propia energía, porque la casa también ya se empieza suavemente a apagar y a transformarse en un espacio más yin, más acogedor, donde desde antes de irme a la cama ya siento que los demás ambientes de la casa me están ayudando a bajar las revoluciones. Y así, bueno, cuando estos dos aspectos, ¿no? El espacio y uno mismo están alineados, yo creo que el descanso ya llega de forma mucho más natural. Espero que todo lo que te compartí hoy te sirva, te aporte, te dé claridad, te inspire a mirar tu dormitorio y tu descanso con una mirada más amplia. Me encantaría que me cuentes cómo es tu rutina del sueño, cómo acondicionas tu espacio o qué te llevas de este episodio. Sabes que siempre me puedes dejar un comentario, ya sea acá en el podcast o un mensaje directo en mi Instagram. Y no te olvides que en la descripción tienes la guía para calcular tus mejores orientaciones. Es completamente gratuita y espero que te sea de utilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio y te mando un abrazo muy fuerte.